Manjarrín. Ok, vamos a intentar por WhatsApp. Vamos a intentar. Así que David Armelio, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, ANPET. Así que, ¿cómo está, David? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atender nuestra invitación. Estamos intentando comunicarnos de forma adecuada para ver si nuestros oyentes le pueden escuchar. Ya usted la tuvimos hace algunos años aquí, cuando el gobierno comenzó a intentar subir, o mejor dicho, inició con las subas de combustible, y usted sostenía que el Ecuador no está subsidiando el precio del combustible. Vamos a hacer esta pequeña introducción. No sé si usted me está escuchando bien, David. Sí, le escucho perfectamente. Lamentablemente estas son las condiciones de las que nos han sometido. Nos toca acostumbrarnos un poquito también. Bueno, no nos toca más. Entonces vamos con esta pequeña introducción para hacer un recorderis para la gente que a usted le ve a través de varios canales de televisión, redes sociales. Usted aparece en TikTok, Facebook, Instagram y en todos, en X, explicando este tema que es muy importante, que es el tema de esta intención por parte de quienes forman parte del gobierno para mejorar la rentabilidad de esta empresa y venderla, que es lo que entiendo que usted sostiene con su aseveración. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. A ver, básicamente yo hablo a nombre de los trabajadores de la energía y el petróleo. Yo represento un gremio en donde están aglutinados los trabajadores de todo este sector y donde realizamos varios estudios siempre respecto de la realidad del sector energético e hidrocarburífero. En base a esos estudios, ya desde cerca de 4 años hemos venido haciendo aclaraciones, denuncias y ponencias respecto de, por ejemplo, esta mentira de la existencia de subsidios a los combustibles, respecto de las intenciones de privatizar todo negocio que tenga que ver con hidrocarburos y con energía, y respecto de la situación en la que han puesto a las empresas públicas precisamente con la intención de venderlas en partes. Parte de la crisis energética que tenemos en este momento se debe precisamente a esta política de autosabotaje contra las empresas públicas, en donde se ha desinvertido con la intención de decir después que la empresa no tiene plata y que por tanto debe ser el sector privado el que intervenga en estos negocios que son jugosos por tener un mercado único y cautivo y además por tener alta rentabilidad. En este sentido, nosotros hemos venido planteando, primero, que el alza del precio de los combustibles no tiene la finalidad de eliminar subsidio alguno, sino de permitir que empresarios particulares se beneficien de la importación y reventa de combustibles de nuestro país, que la privatización de campos petroleros no tiene la intención tampoco de maximizar la renta para el Estado, sino únicamente de entregar o repartir parte de esa renta a particulares, que la privatización en el sector energético igualmente tiene esa intención, y por eso además el día de hoy estamos en calidad de perseguidos políticos, porque por hacer este tipo de denuncias es que se me ha abierto un proceso sancionatorio en la empresa con la intención de sacarme por visto bueno, es decir, sin indemnización inclusive, por haber dado una declaración de prensa en contra de la privatización del principal campo petrolero que tenemos en el Ecuador, que es el campo Sacha. Muy bien. El tema que habíamos y que hoy es lamentable un gran problema, que es la reducción de la producción de petróleo en varios campos. Recuerde usted que cuando entraba al gobierno Guillermo Lasso decía que va a subir, creo que era de 500,000 barriles de petróleo al día a 1,000,000. ¿Qué ha pasado con esa promesa del gobierno anterior y qué ha pasado en este gobierno con la producción de petróleo? Bueno, primero era una promesa irrealizable lo que hicieron en ese gobierno, y así lo dijimos nosotros, no tenía ningún sustento técnico, ninguna base fáctica. Lo que ha sucedido con la producción petrolera en la práctica es que la empresa estatal hasta 2023 y hasta el primer semestre del 2024 vino incrementando en realidad la producción. El
2023 cerró con un promedio de 386.000 barriles de petróleo por día. El primer semestre del 2024 estaba en 387.000 barriles de petróleo por día. Mientras la producción de los campos privados venía también a la baja, lo que hace que el promedio nacional baje. Ahora, lo que sucede el día de hoy es que hay una política que nosotros hemos denominado de autosabotaje, en donde se le quita los recursos a la empresa estatal y por tanto se impide que realice las inversiones para justificar después la privatización de esos mismos campos. No de boca mía, sino de boca de la ex gerente de Petroecuador, la ingeniera Marcela Reynoso, en algunos medios de comunicación, se ha dado cuenta de que cerca de $1.000 millones han sido retirados del fondo de liquidez de Petroecuador, lo que obliga a que se tengan que paralizar ciertas inversiones. Si es que no se realizan las inversiones programadas, por efecto físico normal en los yacimientos, la producción tiende a caer y es probablemente el escenario que se venga en adelante. Y de ahí es que viene, en cambio, la necesidad o la propuesta del gobierno nacional de que la solución sería privatizar. Es decir, ellos mismos han sometido a la empresa a esta situación para después justificar su privatización. Ahora, un poco para aclarar con nuestros oyentes la situación de lo que está pasando con el sector petrolero en el país y esto que usted ha aseverado que es una pérdida inducida o se debería decir un descalabro, si vale el término, del sector petrolero de forma intencional. ¿Para qué? Con la intención de justificar la privatización, precisamente. Porque ellos lo que dicen, primero le sacan la plata a la empresa, luego dicen la empresa no tiene plata para hacer inversiones y por tanto tengo que llamar al sector privado a que invierta. Pero en la práctica es de una situación en donde ellos mismos provocan la crisis y después se le entrega el negocio al sector privado para repartir la renta petrolera. Y un ejemplo clarísimo de esto lo tenemos ya en el campo Auca, que se privatizó en el año 2015 y que ha elevado el costo de producción de $7 por barril que tenemos en un campo similar que es Sacha a $30 el barril. Esa diferencia de $23 por barril se la termina llevando el sector privado sin beneficio de inventario para el Estado. Ahora, el tema de la privatización, ¿qué tan cerca, David, está el gobierno de cumplir su macabra intención de privatizar el sector petrolero? Bueno, precisamente la razón por la que me están persiguiendo en este momento con este proceso de visto bueno, notificado hasta con la policía en mi domicilio, es por haber denunciado de que después de declaraciones del ministro de Finanzas, en donde dijo que quería privatizar Sacha y todos los principales campos en producción de Petroecuador, eso es lo que dijo el ministro de Finanzas, nosotros denunciábamos que se estaba negociando a escondidas de la población la entrega de este, que es el principal campo en producción de Petroecuador, que produce cerca de 80.000 barriles de petróleo por día, solo ese campo. Después de esto es que se me abre el proceso sancionatorio y fíjese que en ese proceso caen ellos mismos en la contradicción de decir el señor Almeida habla de una supuesta concesión del campo Sacha y por tanto ha revelado información confidencial. Si era supuesta la concesión del campo Sacha, ¿cómo podía yo revelar información confidencial? Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los juristas. Fundamentalmente lo que salió ahí a la luz es de que efectivamente, al parecer, estaban negociando a escondidas de la población la entrega del campo y por tanto se inicia este proceso de persecución en mi contra. Ahora, el tema de la que muy poco se entiende, ¿no? Este pensamiento de que lo público no vale, que lo público es ineficiente, que la corrupción en lo público no permite que haya buena rentabilidad en las empresas. Esto que nos han querido vender como una realidad, resulta que no es así. Lo que usted hablaba del campo Sacha, si no me equivoco, es de que el Estado o la empresa pública extrae petróleo a muy bajo costo con referencia al sector privado. Correcto. En los últimos 7 años el promedio del costo de producción total por barril en el campo Sacha ha sido de $7 por barril.
Eso quiere decir que si usted vende un barril a $70, 63 de esos $70 son utilidad para el Estado. Solo Sacha le entrega cerca de $1.800 millones en utilidades, en rentabilidad al Estado. Si usted compara esto con el campo que fue privatizado, con el campo Auca, a pesar de que Auca en el mismo periodo de tiempo produjo 10 millones de barriles más, uno esperaría que habiendo producido más entregue más renta al Estado, en realidad entregó 3.500 millones de dólares menos que Sacha. Porque lo que sucedió fue que esos 3.500 millones de dólares fueron a pagar a manos privadas en lugar de quedarse en manos del Estado. Y ahora, el otro tema que también es importante anotar es que cuando se habla de corrupción, la corrupción viene por doble vía. Es decir, tiene que haber un funcionario corrupto, que además generalmente son los mismos funcionarios de libre remoción nombrados por los gobiernos, no funcionarios de carrera los que caen en estos asuntos. Y segundo, tiene que haber una empresa privada beneficiaria de la corrupción, pues. Porque no es que la corrupción o los contratos se hacen con la empresa pública, sino con la empresa privada, precisamente. Es decir, ¿quién corrompe? ¿Quién coima? Es la empresa privada y no la empresa pública. Y eso es lo que todo mundo olvida de decir cuando hablan del tema de la corrupción. Ahora, ¿qué está pasando? Yo creo que el tema de esto de la intención de este gobierno y de los anteriores gobiernos, ¿no? El de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y hoy de Daniel Noboa, de privatizar varios sectores estratégicos como el petrolero, como el eléctrico, como la educación, se viene fraguando de a poco. ¿Usted cree, David, que lo lograrán su acometido? ¿Quién podría parar estas intenciones? ¿Qué se podría hacer para que, como usted dice, ya este gobierno que está, creo que ya finalizando su periodo de gobierno, valga la redundancia, está casi a pasos de lograr con esta intención de privatizar el sector petrolero? Bueno, quien puede frenarlo es el pueblo ecuatoriano, que es el dueño del recurso. Lo importante es que la gente se sienta dueño de lo que le pertenece, ¿no? A ver, ¿cuál es el enojo del gobierno con nosotros y por qué nos persigue? Porque esta persecución no es contra David Almeida, es contra el movimiento organizado de los trabajadores petroleros que defendemos el patrimonio nacional. Básicamente el enojo es que precisamente sacamos a la luz lo que está ocurriendo y en lugar de desmentirlo porque no pueden, o en lugar de contradecir nuestros argumentos porque les es imposible, lo que tienen que hacer es terminar persiguiendo al mensajero. ¿Qué es lo que están haciendo en este preciso instante? Cuando le tienen miedo a la movilización de los trabajadores y del pueblo en defensa de sus propios recursos. Esta persecución contra mí surge días después de que nosotros organizamos y convocamos un plantón en los bajos del Ministerio de Energía, rechazando la privatización precisamente de los principales campos de Petroecuador, en donde participó gran parte de la población. Y continúa después de que hicimos un segundo plantón a mes seguido, con mucha más gente, con la participación mayoritaria del pueblo también en solidaridad con nosotros, rechazando esa política privatizadora. Entonces, todo va a pasar en la medida de que el pueblo no se resista, pero si el pueblo se resiste, pues con seguridad se puede detener esto y cualquier otra medida privatizadora. David, ¿qué implica la privatización del sector petrolero para el país? Bueno, implica que la riqueza que le pertenece al pueblo pase a manos particulares y no a donde corresponde, que es entregar salud, educación, vialidad, infraestructura y demás a nuestra gente. Lo poco que tenemos hoy en infraestructura, lo poco que tenemos en salud y educación, aunque deficiente, proviene precisamente del petróleo. De hecho, inclusive el tener combustibles en las gasolineras viene de nuestros propios recursos. Entonces, si se lo llevan otros, lo que va a ocurrir es lo que ya ha pasado en países como Chile, Argentina o España, en donde los recursos energéticos y petroleros son privados y por tanto son los monopolios del petróleo y la electricidad los que fijan las tarifas a la población y con eso precarizan el acceso de la población a una serie de beneficios y de recursos. Ya, entonces, ahora, una consecuencia, todo ese dinero que se podría destinar a como usted decía, educación, salud, seguridad, ya no van. Pero ¿qué pasa con el tema de los combustibles?
pues también lo que habrá es finalmente lo que quieren hacer, que es elevar el precio de los combustibles. A ver, ¿cuál es la razón de elevar el precio de los combustibles? Que sea el importador privado el que compre afuera y revende en el mercado interno. Si es que tiene un precio congelado inferior al precio internacional, no es negocio obviamente para un privado. Por eso es que tienen que subir el precio. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado en ese sentido? Debería más bien ampliar la capacidad de refinación, porque es mucho más barato producir un combustible localmente que importarlo. Cerca de 5 veces más barato. Por tanto, en lugar de hacer esto, lo que están haciendo es boicoteando nuestra propia capacidad de producción para que sea el sector privado el que importe directamente los combustibles. Y esto no ocurre únicamente en las gasolinas o el diésel, sino, por ejemplo, hoy, en el caso del gas natural que alimenta las centrales termoeléctricas como Termogas Machala, en donde es a los importadores de gas a los que se les quiere entregar ese negocio, en lugar de que el Estado invierta, cerca de 40 millones de dólares en una campaña de reacondicionamiento en el campo Amistad, que podría proporcionar nuestro propio gas de manera mucho más barata a la central termoeléctrica y con eso generar entre 40 y 80 megavatios adicionales que buena falta nos hacen en este momento. David, ¿qué implicaría si se hubiese concretado en algún momento la construcción de la refinería del Pacífico, el complejo petroquímico del Pacífico? Bueno, eso u otras acciones, como por ejemplo la construcción de una planta de alta conversión en la misma refinería Esmeraldas o la repotenciación o ampliación de las refinerías que ya tenemos, son medidas necesarias para abaratar el costo de producción de los combustibles y de esa manera reducir el margen de importación y lo que gastamos en importar combustibles. Además de que se reduciría también la salida de divisas, porque finalmente el importar combustibles implica la salida de divisas también. Entonces, es una acción urgente la industrialización de nuestro propio petróleo para tener combustibles más baratos y además otro tipo de derivados que se producen en plantas petroquímicas como medicinas, como fertilizantes y demás. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, en intención de este gobierno es privatizar, poner como posición hacia la población de que lo público no sirve, que es malo, pero con un gobierno adecuado, con las condiciones favorables para el país, ¿qué se tiene que hacer para que el país recupere su capacidad de extracción, de producción, no sé cómo se diga correctamente, de petróleo? Bueno, mire, fíjese que la historia de los últimos 100 años de nuestro país, que es más o menos el tiempo que tenemos de historia petrolera, es precisamente la historia del beneficio de capitales extranjeros con nuestros recursos naturales. Solo un gobierno, a nuestro criterio, solo un gobierno obrero, campesino y popular puede plantearse el desarrollo a través de un plan nacional centralizado en materia energética e hidrocarburífera que priorice primero proyectar la demanda que tenemos de derivados de petróleo y de energía eléctrica para ir construyendo la infraestructura necesaria para satisfacer esa demanda. Que utilice toda la infraestructura que tenemos instalada en el país de manera centralizada y no de manera aislada como ocurre en este momento, porque se tiene mucho desperdicio también al utilizar o al subutilizar infraestructura de manera descoordinada, porque está en manos de privados en lugar de estar en manos del Estado. Un ejemplo clarísimo lo vivimos con la infraestructura energética en este momento. Nosotros tenemos una capacidad instalada de cerca de 8,000 megavatios cuando el consumo real de la población en este momento es de cerca de 5,300 megavatios. Eso quiere decir que en condiciones de operatividad total de nuestra infraestructura tendríamos un superávit de energía. Pero lo que ha pasado es que se ha descuidado precisamente el mantenimiento de las plantas de generación de respaldo, de backup, y por eso tenemos un déficit energético que puede llegar de 1,200 y ahora se habla hasta de 1,800 megavatios, que generan la crisis que estamos atravesando en este momento y que no tiene viso de solución inmediata. Entonces, la realidad es que cuando se ponen los intereses nacionales y colectivos por encima del interés particular, en lugar de hacerlo al revés, como ocurre en la historia del país a lo largo de los últimos 100 años, podríamos tener resultados diferentes. Pero para ello implica
que por supuesto la población, la clase trabajadora, el campesinado, tomen la decisión y la voluntad de tomar el poder en sus manos y la dirección del país. Muy bien, claro mensaje. Una parte que quisiera que nos vuelva a decir es, ¿cuál es la capacidad instalada del país y cuál es el consumo promedio del país? Que supuestamente, según lo oí, no sé si escuché mal, que nosotros teníamos capacidad instalada con superávit, o sea, teníamos capacidad instalada de sobra de lo que consume el país. Efectivamente, tenemos una capacidad instalada de cerca de 8.000 megavatios, cuando el consumo es de cerca de 5.000 megavatios. Lo que sucede es que esos 8.000 megavatios no están operativos porque han descuidado el mantenimiento, porque han descuidado, por ejemplo, trabajos como el que mencionaba hace un momento de reacondicionar pozos en el campo de gas de la península de Santa Elena que alimenta la Termogas Machala, y por situaciones similares o por el estilo es que no tenemos la generación de respaldo que permita suplir cuando falta la energía hídrica de las hidroeléctricas. Entonces, si nosotros tuviéramos operativo, por ejemplo, todo el parque térmico, que son cerca de 2.000 megavatios, podríamos tranquilamente salir adelante en este momento de estiaje. Como cerca de 1.200 megavatios del parque térmico están inutilizados, entonces es que tenemos la crisis actual, sumado al hecho de que ahora Colombia decidió por sus propias necesidades que no puede vendernos energía. Eso aumenta en cerca de 450 megavatios adicionales del déficit, y por eso es que tenemos ahora días en que prácticamente no tenemos luz, y que la entrevista que tenemos al día de hoy en este momento no la podemos hacer viéndonos cara a cara, sino que tenemos que buscar la forma de comunicarnos vía telefónica. Ahora, David, yo quiero, para concluir la entrevista, plantear intentar soluciones, porque ya la situación, yo creo que hoy es 10, mañana será 12 y terminaremos sin energía. ¿Hay solución para este tema, según su conocimiento, David? Solución inmediata no. Sí, porque, la única solución inmediata en este momento será, como decía el tristemente célebre exministro Santos Alvite, que ojalá Diosito nos mande lluvias. Es decir, si continúan las condiciones climáticas que tenemos en este momento, no hay solución inmediata porque no se ha hecho ni se tiene la capacidad de resolver los problemas que tenían que haberse resuelto desde un principio. Ahora, a mediano y largo plazo, si es que se hacen las situaciones adecuadas, sí, que es arreglar el parque térmico y además repotenciar otras fuentes de energía que tenemos suficientes en el Ecuador, como es el caso de la energía geotérmica y demás. Pero fíjese que incluso en eso es donde están poniendo los ojos los negocios privados, y ya están hablando de privatizar hasta eso. Entonces, el problema es, como digo, de que no existe un plan centralizado, que no existe gente que maneja las carteras de Estado, que esté en la capacidad técnica de analizar y visualizar esta situación, y de que tenemos un gobierno que prefiere buscar la manera de engañarle a la gente para obtener un voto, en lugar de decir la verdad y actuar con claridad frente a la situación concreta que se presenta. Entonces, lamentablemente, frente a esa situación, a menos de que llueva por un milagro o por algún fenómeno natural, no vamos a tener una solución inmediata en la crisis eléctrica. Ahora, hablando de mentiras, escuchó la entrevista de la actual ministra en Ecoavisa, que decía que este gobierno ha gestionado, creo que 450 megavatios, incluso más que 7 veces más que el anterior gobierno de Lazo, e incluso mucho más que los 10 años del presidente Correa. ¿Escuchó usted esa noticia? Algo avancé a escuchar en alguna publicación en redes sociales, porque lamentablemente eso ahora tampoco tengo luz, como usted se imaginará. Pero efectivamente es parte de lo que nosotros decimos, ¿no? De que se está mintiendo a la gente, y de que además se subestima la inteligencia de la gente, porque es triste ver la manera en que buscan justificar lo que es injustificable. Lo que sucede con nosotros en este momento es precisamente como consecuencia de aquello, es decir, cuando no tienen argumentos, cuando no se puede contradecir la verdad, cuando no se puede contradecir lo concreto, lo único que tienen que hacer es mentir por un lado y perseguir por el otro.
Y esa persecución a la que nos han sometido en este momento es precisamente el resultado de esa incapacidad de enfrentar la realidad. David Almeida no tema por su vida porque llegar a hacerle una notificación en el domicilio resulta bastante, por no decirle raro, peligroso. Y con la policía, ¿no? Efectivamente, esa es la situación en la que estamos en este momento. Por eso es que estamos haciendo público también esta situación y responsabilizando al gobierno efectivamente de lo que pueda pasar. Y agradeciendo también la solidaridad de todo el pueblo ecuatoriano, porque, como he dicho, esto no es un problema de David Almeida, es un problema de todos los trabajadores petroleros que se organizaron para denunciar lo que pasa con nuestros recursos naturales, pero también de la misma forma hemos recibido la inmensa solidaridad de todos los trabajadores y del pueblo ecuatoriano, y eso es lo que nos mantiene vivos y adelante en esta lucha. Muchas gracias, David. Yo le quiero sobre todo agradecer su dedicarnos de este tiempo. Lamentablemente, como usted decía, esperemos en algún momento entablar un diálogo un poco más profundo, ya viéndonos cara a cara, ojalá que tengamos luz, pero primero quiero reconocer su buena voluntad de hablar y de conversar con nosotros. Le dejo en sus palabras finales, David, y le agradezco eternamente por su presencia o su comparecencia en nuestro noticiero. No, muchas gracias igualmente por el espacio. Siempre es importante dar a conocer a la ciudadanía lo que está ocurriendo con la energía, con el petróleo. Es importante que la gente se adueñe de sus propios recursos y que sepamos que tenemos que continuar con una lucha de defensa de lo que le pertenece a nuestro pueblo. Esperamos que algún día tengamos días mejores precisamente en esa situación y por lo pronto no nos queda más que aguantar lo que nos han causado los malos gobiernos y la administración del empresariado, porque finalmente hay que tener claro que este país siempre lo ha gobernado la burguesía y nunca lo han gobernado los trabajadores. Muchas gracias a David Almeida, muy amable.